¿Dónde nos quedamos, chicos? En el problema... Vimos energía, ¿no? Va. Ok. Creo que vamos en el problema 7, ¿no? Perfecto y el defecto. Bueno, pizarrón o tableta. Pizarrón, ¿no? Tableta. Va. Va. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar viendo qué pasa si conectamos capacitores pero que tienen carga inicial. En los problemas de ayer, los capacitores, pues cargábamos uno y ese repartía la carga a los demás, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos dos capacitores que están previamente cargados. ¿Con cuánto de voltaje tiene? Tienen 100 volts ambos, pero si te fijas, la polaridad es diferente. O sea, la positiva de C2 está abajo, la placa negativa arriba, y tiene los 100 volts, ¿no? Y del lado izquierdo, pues también tiene 100 volts, pero la polaridad es contraria, ¿no? Pregunta, ¿cuánta carga guardan antes de que se cierren los interruptores? ¿Cómo calculamos la carga? C por B, ¿no? Entonces, el de la derecha tiene 300 microcoulombs, ¿no? ¿Y el de acá? 100 microcoulombs. Ok. Entonces, tienen el mismo voltaje, pero como en polaridad, como al revés, está contraria. El capacitor, obviamente, el menor, pues va a tener menos carga. El otro tiene los 300. ¿Qué va a pasar cuando los conectemos? La carga se tendría que nivelar, ¿no? Se nivela cuando los voltajes son iguales, ¿no? Entonces, fíjate, voy a dibujar el capacitor de la izquierda y le voy a poner su carga positiva arriba y negativa abajo. Entonces, acuérdate que cuando tiene esta polaridad y dice que tiene 100 microcoulombs, lo que está pasando en el capacitor es que la placa negativa en realidad tiene menos 100 microcoulombs y la placa de arriba, ¿cuánto tendría? Más 100, ¿no? O sea, siempre en los capacitores las placas tienen carga contraria, ¿no? Cuando yo lo conecte con el segundo capacitor, vamos a ponerlo acá. Cuando los conecte, el de acá resulta que tiene más 300 abajo y arriba menos 300. Entonces, ¿qué crees que pasa con la carga? ¿Se suma o se resta? Fíjate, acuérdense, ¿qué cosa es una carga negativa? Electrones, ¿no? Y las cargas positivas, ¿qué son? Átomos que les falta un electrón, ¿no? De hecho, ustedes lo pueden ver como si los electrones van a ir a ver una película y aquí tengo 300 electrones y resulta que en el cine solamente hay 100 asientos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos se van a alcanzar a sentar? Pues nomás 100 y van a sobrar 200. ¿Qué pasa si analizo las placas de abajo? Ahora los electrones se van a querer venir acá a los asientos libres, pero son 100 electrones, pero nada más, digo, pero ahora sobran asientos, ¿no? Entonces, ¿con qué polaridad va a terminar el capacitor? Abajo va a quedar positivo y arriba negativo. ¿Cómo están conectados con respecto al punto A y B? Están en paralelo. O sea que sería uno solo de ¿cuánto? A ver, en paralelo se suman. Este amiguito es de 1 micro y el de al lado es de 3 microfaradios. Entonces, ¿cuál es el capacitor equivalente? 4 microfaradios. Ok. Pregunta, en la placa de arriba, ¿cuánta carga quedaría?
menos 200. ¿Sí está claro eso? Salud, menos 200 microcoulombs. Y arriba, digo abajo, perdón, más 200. ¿Estamos? O sea que al final del día, ¿cuánta carga tiene este capacitor? Pues tendría 200 microcoulombs. ¿Con esto qué calculamos? Voltaje. ¿Cuál será la polaridad del voltaje? Pues este sería el positivo, este sería negativo, y aquí habría 50. ¿Dudas? Entonces la carga se va a contrarrestar y luego ya nada más juntamos los capacitores y sacamos el voltaje. Ahora regreso al inicial. Me regreso a un circuito que está conectado como en paralelo. ¿Qué cosa era igual en paralelo? El voltaje. Entonces quedarían los dos conectados, así, en paralelo con respecto al punto A y B. Pero ¿cuánta carga tendrían? Ahí este no es de 3, este es de 1, ¿no? 1 micro y 3 micros. En paralelo, los voltajes son iguales, ¿no? Entonces, quiere decir que este tiene 50 volts y el de acá también, ¿no? Entonces, ¿cuánta carga tendría el de la izquierda y cuánta el de la derecha? Acá tendría, este tendría 50 microcoulombs, ¿no? Y el de acá, que si lo sumamos, los 200, ¿no? A ver, cópialo, por favor. Ah, pues sí. Estás perdiendo el show. Sí, ya. No, no sé. Vale, tengo una pregunta ahí. Digo, si el problema no dice que no estén conectados. No, pero es que el terminal está poniendo el dibujo, está poniendo que. ¿Cómo es eso? No, o sea, debe que antes uno tiene que estar en el por ejemplo, así. Ajá, no sé, que están conectados placas igual. Como siempre vamos a asumir que son. Si no está aquí marcado, pues mejor no. Conectados en si vemos, o sea, sea que tiene el positivo y eso hicimos si no dice problema eso, siempre asumimos que están conectados positivos, negativo y negativo. Ah, sí, claro. Sí, ahí te diría la polaridad. Por ejemplo, este está cargado así, positivo negativo, y tiene 30 volts. Y lo conecto a otro que tiene cada tiene los signos así. Y eso tiene 20 volts. Si cierra el interruptor, ¿cómo se queda acomodada la carga? O sea, que se está todo, ¿no? Adelante, chicos, que se diviertan. Ah, o sea, es que primero cuando se cierra el circuito, ya que es un carga y tanto voltaje que ya que lo de carga con si ya muy esto muy bien la financiación. Ah, capacidades con carga y a ver, ¿cómo quedaría? ¿Qué pasó? Bien. A ver. No, ¿cómo no?
Acá lo hacemos juntos. La maestra Vale va. A ver, ayúdale a Vale. ¿Qué tiene que hacer Vale? Cada uno tiene que apoyar con un paso. A ver, ¿qué haces a Vale? A ver, vas. Calcular las cargas. Calcular la carga. Ok, calcula la carga del de la izquierda. ¿Cuánta carga tiene? Ok. ¿Ya? ¿Sí está bien? A ver, Zavala, ¿qué tiene que hacer después? Ya calculó la carga que tiene primero. Ahora calcula la carga del segundo. Sí es. A ver, los demás también. Cambiando. Mira, si fallan, me cae más. Ya tenemos las cargas, o sea que el de acá tendría 120. ¿Qué quieres que escriban? 120 micro, y este de acá tendría 150. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ahora que sigue. A ver, ¿este cuánto tiene? 20 y este 5, ¿no? Entonces, son diferentes, ¿no? Porque está desconectado. Debería, ayer. Ok. Ok. Luego, si los juntamos, ¿qué va a pasar con las cargas? ¿Se van a restar igual? No. Aquí se sumarían, ¿no? Entonces, ¿cómo están conectados? No le puse las terminales, pero bueno, asumimos que quieren saber cómo están. Entonces hay que ponerle que aquí es una terminal. Entonces estarán conectados en paralelo. Entonces, en paralelo, ¿qué les pasa a los capacitores? Se suman, entonces sería uno solo. Vamos a reducirlo. Sería uno solo de 9. ¿Cuánto tendrían? 20. Sería la suma, ¿no? ¿Dudas aquí? Entonces los juntamos y sumamos la carga. Si tienen el signo igual, si tienen el signo contrario, se restarían. ¿Qué podemos sacar ahora si tienes capacitancia y carga? Voltaje. ¿Y cómo se calcula el voltaje? A ver, ¿les toca la de ahí? ¿Cómo calculas el voltaje? Ok, ahí tienes la carga. Entonces ahora si tienes tu calculadora, o si te la quieres aventar. ¿Qué? ¿Con qué polaridad? ¿Con qué polaridad? Exacto. Exacto. 4.4. 24. Ok. Dibújalo acá, pero ponle la polaridad correcta. En el capacitor que hiciste, ese pone la polaridad correcta. ¿Cuál quedaría positivo? Exactamente. El de arriba queda positivo, el de abajo queda negativo. Y ese quedaría con 24.4 volts, ¿no? Sí. A ver, pregunta, ¿es correcto lo que escribió la compañera? Arriba más 24 y abajo menos 24. ¿Está bien o no? Podría ser. No, porque la diferencia va a ser 0. ¿Por qué? ¡Auch! Esa me dolió. No, pues están los mismos. Es- No hay diferencia de proporción. ¿Cómo es? A ver, ¿qué está pasando? ¿Está bien ahí o no? Ya me habían puesto contento.
Fíjate, y les dije, este es el error de examen. Los voltajes no se suman, se restan. Entonces, si ella escribe así, ¿cuál es la diferencia de potencial? 24 menos 24 serían 48.8. No sé. ¿Cómo se debe de escribir el voltaje? Pues nada más Pues es la diferencia, ¿no? O sea, lo correcto es escribir que entre este punto y este punto hay 24.4 volts. ¿Estamos? ¿Qué es lo que se podría poner así? Pues sería la carga, que la placa de arriba tiene la carga positiva. Ya tenemos el capacitor reducido. ¿Qué sigue? Regresar al anterior, pero con los nuevos valores, ¿no? Ah, sí. Entonces vuelve a dibujar el de, el de arriba. Ajá. Sepáralo en dos. ¿Ya viste? En dos conectados. Sí, en dos. Bueno, o sea, regresas de aquí para acá. Vuelve a dibujar este de arriba, pero ahora están conectados. Sí, es que tienes un poquito. ¿Qué? Sí, Sí, ¿qué? sí, hay que dibujar. Ok, regresas de aquí a acá. ¿Qué conexiones? Es una conexión en paralelo. ¿Qué cosa es igual en paralelo? Los voltajes. Entonces, este voltaje es el mismo para ellas. Exacto, ahí está. De 24.4. Y el de acá tendré el mismo, ¿no? Ok. Despierta México. Igual. ¿Cuánto vale el capacitor de la izquierda? ¿Cuánto vale el capacitor de la izquierda? ¿Cuánto vale? Ahí está. Está muy fácil. Pues un. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos capacitancia y tenemos voltaje. ¿Qué puedes calcular para terminar ya? La carga. ¿Cuánta carga tiene el de la izquierda, chicos? 97.6. No, 97. 96 puntos de izquierda. 97.6 el de la izquierda. ¿Qué cosa? ¿Perritos? ¿Gatitos? ¿Por qué se mide la carga? Go, ¿no? ¿Y el de aquel lado? 122. 122. 122. Yo pensé. 104, ¿no? Yo sabía, sí. ¿Cómo sabemos si estamos bien? Sumando. Si lo sumamos, nos tendría que dar el 200. ¿Estamos? Yes. Perfecto. Continuamos, chicos. Eso es todo. Ok, vamos al tema de hoy. Capacitores con dieléctricos. Con dieléctricos. ¿Copiaron todos de la calle de Sonora? Yes. Yes. ¿Qué? Que vean. Es casi viernes. Casi 40. Casi puente, casi viernes. Casi pasar. ¿Dónde? Cuando regresemos de las vacaciones de Semana Santa, llegamos a examen. Yo pienso que No, porque ya no está. Y ya nada más a ver el magnetismo. Claro. Yo tengo que venir y no tengo que apoyar. No me quisiera dónde Voy a venir el lector que también por favor. Tengo que venir, sino que no hable. Pónganle capacitores con dieléctricos, por favor. Capacitores con dieléctricos. Dieléctricos. Anuncio de carne con milan más. A ver, chicos. Va. Tenemos un capacitor. Quedaría así. Entonces, ya el profe me enseñó cuál es la definición de capacitor.
cualquiera dos conductores, sin importar la forma que tengan, separados por una distancia. Entonces, si yo le pongo carga positiva a esta placa y carga negativa a la de acá, ¿hacia dónde iría el campo eléctrico? Eso también ya se supone que lo deben de saber. Izquierda derecha, porque el campo siempre sale de las positivas a las negativas. Ok, hasta este punto, nosotros considerábamos que los capacitores existían en el vacío, donde no hay nada, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo un campo que le voy a llamar el campo inicial, ¿vale? Porque se supone que está en el vacío. ¿Y qué hay en el vacío? No hay nada. ¿Qué era un dieléctrico? A ver. Vamos, regresamos a los apuntes. Y ustedes tienen la definición de que lo que era un dieléctrico. Ya te dije la respuesta, ¿no? Es un aislante que se puede polarizar. Entonces, fíjate. Put attention. Si yo le coloco un dieléctrico aquí adentro, vamos a colocarle aquí un material entre las placas, como si quisiera hacer un sándwich de nieve con galletita. Bueno, la galletita tiene las placas y la nieve es el dieléctrico. Ok. Si esto que le pongo aquí es un dieléctrico, ¿qué le pasa por estar adentro de un campo eléctrico? Se polariza, pues de hecho la definición de dieléctrico es un material aislante que se puede polarizar. Entonces, ¿para dónde se van a querer acomodar las cargas negativas del dieléctrico? Se van a tratar de acomodar las negativas para acá y las positivas para la derecha, ¿vale? O sea que si estamos en el vacío, no hay nada que se polarice. Si yo le pongo un material, se va a polarizar. ¿Estamos bien ahí? Va. El profe me enseñó que el campo eléctrico siempre va de los positivos a negativos. ¿Sale? Entonces, ¿qué está pasando? Que si nosotros metemos un dieléctrico entre las placas, ese dieléctrico se polariza y va a generar un campo contrario al que teníamos antes. A ese le vamos a llamar campo inducido. Inducido por el dieléctrico. Quería ir caminando para la clase de claro que sí. O bien. Los sé. Va. ¿Cómo sería el campo total? La suma de los campos. ¿Y cómo sería aquí? Son vectores. E inicial menos E. Sería este de aquí. Inicial menos el campo inducido, ¿no? ¿Estamos? Pregunta, ¿el campo total o el campo final va a ser más grande que cuando estaba en el vacío o va a ser más chico? Va, de nuevo. ¿El campo resultante va a ser más grande o más chico que este? Más chico. Va a ser más chico. Y si no tuviera nada, serían el mismo, ¿no? ¿Estamos? Si yo pongo un material que se puede polarizar mucho, esto sigue creciendo y esto disminuye, ¿no? Ok. Entonces, ¿están de acuerdo que el campo resultante depende de qué dieléctrico le meta yo en medio? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a definir la constante dieléctrica. La constante dieléctrica se utiliza la letra K. Y esa K depende de los materiales que utilicemos. ¿Va? Entonces, no tiene dimensiones. Y resulta que, por ejemplo, para el vacío, la K vale 1. ¿Va? Y resulta que este factor hace que el campo total disminuya el campo del vacío en un factor de K. Primera fórmula importante. El campo resultante es dividir el inicial entre K.
Y resulta que el campo pues es proporcional al voltaje. Y el voltaje también disminuye. El voltaje también disminuye en un factor de. Por ejemplo, en el aire, o sea, no en el vacío, ¿el aire de qué está compuesto? De nitrógeno, ¿qué más tiene el aire? Sí, contaminación, buena voluntad, ¿qué más tiene el aire? Bueno, como sí tiene moléculas, pues eventualmente algo se puede polarizar ahí, ¿no? Entonces, la K del aire, de hecho les voy a proyectar ahí la tablita, creo que por aquí hay una tablita, para no rayar de más. ¿De cuánto es la K del aire, chicos? 1.0000, o sea, para el aire. La K es 1.30 y 50 y qué? 59. O sea, prácticamente el aire y el vacío es lo mismo. El agua pura, ¿cuánto tiene el agua, por ejemplo? 80.4. Tiene una K de 80.4. ¿Y qué significa eso? Que el agua soporta más de 80 veces el campo que puede soportar el vacío. O sea, lo contiene más. ¿Estamos? Y de hecho, esto es interesante porque cuando estábamos en primer parcial, yo creo que la segunda clase que tuvimos, yo les presenté, no es cierto, como la tercera, yo les presenté Epsilon cero y les dije que Epsilon cero era qué cosa. La permitividad, ¿no? ¿Y qué significa esa permitividad? Lo del permiso, ¿no? Entonces aquí cobra sentido, porque, a ver, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, y resulta que en los libros de niño grande, de electricidad y magnetismo, no nos ponen a epsilon cero, nos ponen a epsilon solita, y esa epsilon solita resulta que es multiplicar por K a epsilon cero, y a esto se le llama permitividad del material. Y aquí es donde cobra más sentido la definición de epsilon cero, o sea, qué tanto te permite el material que lo atraviese el campo eléctrico. ¿Vale? A ver, de esta ecuación que sacamos acá, el campo es igual al campo inicial sobre K. Y esto es igual al campo inicial menos el campo que se induce en el dieléctrico, ¿no? ¿Y cómo es el campo entre dos placas? Es constante, eso es correcto, pero ¿cómo lo calculamos? Sigma entre epsilon cero. Sigma entre epsilon cero. O sea que aquí sería sigma sobre K epsilon cero, ¿sí o no? Sí. Igual a sigma sobre epsilon cero menos la carga que se induce entre epsilon cero. Fíjate que en el dieléctrico se me forma como una especie de capacitor, pero está polarizado al revés, ¿no? Ok. ¿A quién puedo cancelar de aquí? Epsilon cero. Ok. ¿Y qué cosa es sigma? La carga sobre el área igual a la carga sobre el área menos la carga que se induce. De aquí vendría siendo la carga inducida, ¿no? ¿Entre quién? Entre el área. Todos tienen la misma área, ¿no? ¿Están en el mismo capacitor? Sí. Entonces, ¿a qué es igual la carga inducida? ¿Cómo puedo medir la carga que se queda ahí inducida? A ver, hacemos algebrita. Eso es medio. Las A's ya están, ¿no? No son iguales. Entonces, no muevo para acá. Queda 1 sobre K más. Quedaría Q por 1 menos 1 sobre K. Sí. Esta sería la expresión para la carga inducida. Pregunta, si estamos en el vacío, ¿cuánto vale K?
1. 1 entre 1. 1 menos 1. 0. O sea que no estamos diciendo nada. Ok. ¿Estamos? Salud. Salud. Entonces, si por ejemplo uso vidrio, el vidrio tiene una K, el vidrio tiene una K de 3, ¿no? ¿Qué significa eso? Que aguanta 3 veces más el campo que el vacío, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Cuánta carga se induce en el vidrio? Le pongo el 3 ahí, ¿no? Entonces sería 1 menos 1/3 serían 2/3. 2/3. O sea que si yo le pongo un microcoulomb, en el vidrio se pondrían 2/3 de microcoulomb. Sí. ¿Estamos? O sea, si yo agarro el capacitor y le pongo las placas menos 1 microcoulomb, y acá tendría más 1 microcoulomb, adentro no se induce nada porque está el vacío, pero si yo agarro un pedazo de vidrio y se lo pongo aquí, el vidrio también se va a polarizar, ¿no? ¿Cuánta carga tenemos ahí? Pues sería meter la K de 3 aquí, y sería 2/3. ¿Cuánto es 2/3? 0.76. 0.76 microcoulombs. ¿Estamos? Entonces, los materiales se polarizan dependiendo de sus características. ¿Podría haber una K infinita? ¿Qué pasaría si la K fuera infinita? Es 0, ¿no? ¿Y qué pasaría si esto tiende a 0? Se nos haría que la carga que le ponemos es la misma que se induce adentro. Entonces los campos son todavía 0, ¿no? Porque están contrarrestando. No habría campo. Entonces no existe una K que sea infinita. Eso estaría chido porque podríamos guardar infinita energía, ¿no? El más grande que les puse aquí en la tabla, ¿de cuánto es? El titanato de estroncio, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra chamba es siempre, si queremos un capacitor que guarde mucha carga, necesitamos buscar materiales que aguanten mucho campo eléctrico, que sean muy aislantes. ¿Estamos? Vale. ¿Cómo es la capacitancia de placas paralelas? ¿Cuál es la fórmula para la capacitancia de placas paralelas? ¿De placas? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Creo que empezaba con epsilon 0 y creo que después multiplicabas el área y es una cosa clara. Pues sí. Sí, eso no es. Sí. Tiene razón. Obviamente, ¿no? Mentira. Ya lo dice fea. A ver qué día vimos eso. Sí lo vimos, no me digan que no. ¿Sí lo vimos? ¿Qué es eso, no? Ok, les voy a contar un secreto. Les voy a contar un secreto. Aquí estaba la K. Ahí estaba la K, pero valía ¿cuánto? 1 porque lo habíamos calculado para el vacío. Entonces, si queremos hacer la fórmula general, ¿qué tendría que hacer? Colocar la K aquí. O sea, siempre estuvo ahí, pero valía 1 porque estábamos en el vacío. Pero ahora depende del material, lo ponemos ahí. Entonces, ¿cómo termina siendo la ecuación de la capacitancia? ¿Qué sería? Porque K por epsilon 0 sería, bueno, en realidad estás cambiando, ¿no? Estás cambiando. A ver, cópialo, por favor. Ok, ¿vimos la animación de los capacitores o no la hemos visto? Creo que no. ¿No? Ok, vamos por favor a trabajo de clase.
Buscamos capacitancia. Y abrimos el simulador, por favor. ¿Qué pedo se lo dice? A ver. Ya, mira. No, pues sí, voy a esperar hasta 2029. Tenemos que abrir. Abran el trabajo de clase, métanse en el Teams, el trabajo de clase y abran el simulador. Tengan Max. ¿Qué quiere decir? Échale ganas. Por favor. Y dice Capacitor Lab. Ah, sí. Ábranlo, por favor. Abran Capacitor Lab. Repito, nos metemos a Teams, abrimos trabajo de clase, aplicaciones, clase de capacitores, o capacitancia, perdón, y Capacitor Lab. Ok, abran por favor el del lado izquierdo que dice capacitancia. Va. Quiero que por favor activen, antes de moverle a la animación, Chucho, quiero que activen los medidores que están arriba. Ponemos la capacitancia está activada, pero ponemos también la carga de las placas y la energía almacenada. ¿Ya los activamos todos? Sí. Vale. Voy a poner el medidor, el voltímetro, lo voy a sacar de la cajita y voy a dejar conectado las puntas como si hiciéramos una medición en vivo y en directo, ¿no? ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? ¿Ya todos pusieron ahí? Ok, pregunta. ¿Por qué ahorita solamente los medidores marcan capacitancia, pero no me marcan ni energía ni carga? ¿Por qué razón? Porque no estamos conectando la batería, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando conectemos la... No estoy diciendo que la conectemos. ¿Qué va a pasar cuando pongamos la batería? Vamos a ver, la batería sirve para mover las cargas, nada más, ¿no? Entonces, vamos a darle un valor a la batería, vamos a subirla hasta el máximo, creo que es 1.5. Pero antes de que la suban, pasen el interruptor al estado abierto. Ya que abran los interruptores, ¿ya los abrieron? Ya. Y ahora sí le pongamos valor a la batería. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya todos están en esa situación? Switch abierto y batería en 1.5. ¿No? Ok. Antes de conectarlo, quiero que creen el capacitor de mayor valor. ¿Cómo le hacemos que valga más ese capacitor? Que tenga más resistencia. ¿Cómo tengo que alterar sus dimensiones? Aquí está la fórmula, ¿no? Si quiero más capacitancia, tengo que aumentar el área, aumenten el área lo más que se pueda y disminuimos la distancia. Ese sería el capacitor más grande. ¿De qué valor sería ese capacitor más grande? 1.68. Ok, y si les pide el capacitor más chiquito, ¿de qué valor sería? 0.09. Ok, entonces pongan el más grande, vamos a empezar con el más grande. Ahorita el medidor debe de valer 0 porque no hemos conectado nada, ¿sí me sigues? Sí. Ok, en el momento que cierres el interruptor, la parte positiva de la batería, escuchen lo que voy a decir. En el punto, cuando cierres el interruptor, la parte positiva de la batería va a quitarle electrones a la placa de arriba. Si le quita electrones, ¿qué signo va a tomar la placa de arriba? Positivo. Por esa razón se queda positivo y positivo. Y abajo la pila que le va a hacer a la placa negativa, pues le va a aventar los electrones. Entonces, cuando cierren el interruptor, se va a ver una flecha en los cables que te indica para dónde se mueven los electrones. Vamos a hacerlo. Una, cerramos el interruptor, apagamos las luces, le damos 1, 2, 3 y cerramos. Y se ven las flechitas cómo se movieron los electrones. ¿Lo vieron? Perfecto. Ahora, ¿cuánta carga tenemos? 2.56. ¿Cuánta carga tenemos? 2.66.
Ok, ¿cómo calcularíamos ese dato? 1.5 volts por lo que vale el capacitor, C por B, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo calculamos la energía? Porque ahí ya nos marca energía, ¿sí o no? Exacto, muy bien. ¿Qué pasa? Ahora todos tenemos el capacitor cargado, el más grande cargado. Quiero que desconecten la batería, por favor. ¿Ya lo desconectamos? Ya. Si estamos en el mundo donde hay unicornios, elefantes voladores, hadas y princesas, la energía se va a quedar ahí. En la vida real ya sabemos que como no son placas infinitas, la carga, o sea, si estuviéramos en la vida real, sí traemos carga en el capacitor, pero con el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a ir perdiendo. ¿Sí estamos? Ok. Quiero que pongan atención en los medidores. Ahorita tenemos fijo capacitancia, energía y carga, ¿vale? Así, con la pila desconectada, ¿qué pasa si haces al capacitor más chico? O sea, disminuye su área y separa las placas. ¿Qué va a pasar? Disminuye la capacitancia, y si disminuye la capacitancia, a ver, Aumente la energía. sigue aumenta la energía. A ver, ¿qué pasó? Quiero que me ayuden a monitorear cómo cambiaron los parámetros y quiero que tengas en la mente que Q es igual a C por B. ¿Ok? ¿Qué pasó? Repítanlo, regrésenlo al capacitor más grande sin conectar la batería. Vuélvanlo a ser grandote. ¿Estamos? Ok. En este punto, con el capacitor grande, ¿qué valores teníamos? ¿La carga de cuánto es? 2.66. ¿La capacitancia de cuánto es? 77. Estos son micros o nanos, ¿no? Algo así. Picos, ok. Y un voltaje de 1.5 volts, que si lo meten en la calcu, debe jalar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo modifico las dimensiones y hago al capacitor más chico? ¿Qué cosa cambia? Ok, cambia la capacitancia. Ahora la capacitancia sí cambia, ¿no? Se hace más pequeña. ¿De cuánto? 0.09. 0.09 picofarads. ¿Sí, verdad? Sí. Pregunta, ¿la carga cambia? No. ¿Por qué no cambia la carga? No sé. Porque no está cargada, no está conectada a la batería, porque la batería sirve para mover las cargas. Entonces, si yo desconecto la batería, las cargas no tiene quien las mueva. Entonces, si esta se mantiene constante, no tiene que cambiar. El voltaje tiene que cambiar. ¿Y qué va a pasar para que siga haciendo lo mismo? ¿Tiene que aumentar o tiene que disminuir? Si este número siempre es el mismo, y es la multiplicación de 2, y este disminuye su valor, ¿qué tiene que hacer? Aumentar. A ver, cámbienlo y díganme con qué voltaje termina. 30 volts. Termina con 30 volts. Igual. ¿Estamos? 30 volts. Ok. Así, con los 30 volts, ¿qué va a pasar cuando conecte la batería? Si así como está con 30 volts, y ahora le conecto la batería, ¿para dónde se van a mover las cargas? Las cargas siempre se mueven de un potencial más grande a un potencial más chico. ¿La batería cuánto voltaje tiene? 1.5. ¿Y el capacitor ahora cuánto tiene? ¿Ahora quién le dispara a quién? El capacitor. Ahora le regresa las cargas a la batería. Conéctenlo. ¿Y van a ver movimiento de cargas? Oh, sí. Oh, sí. Ok. Regla número 1 para el cliente hablándose. No lo vayan a anotar. Si cargo un capacitor, a ver, vamos a tratar de resumir lo que acabamos de hacer. Si yo cargo un capacitor y le desconecto la batería y cambio sus dimensiones, ¿qué cosas se mantienen iguales y qué cosas cambian? O sea, la carga se mantendría constante y cambiarían estos dos. Sí. Ok, entonces ¿cómo lo podemos resumir? Si modificamos a un capacitor con la batería desconectada, la carga se mantendría igual y el voltaje cambiaría, ¿sí o no?
A ver, ¿qué les dije ya? Si modificamos un capacitor con la batería desconectada, se mantiene la carga. Y tiene mucha lógica porque si la batería no está conectada, no hay quien mueva las cargas. A ver, quiero que hagan un pronóstico con lo que acabamos de escribir. Quiero que hagan el capacitor más chico posible. Hagan lo más chico posible y conéctenlo a la batería. Hacemos el capacitor más chico que se pueda y lo conectamos a la batería. ¿Ya lo hicieron? Hacemos el capacitor lo más chico posible, o sea, lo separamos y lo hacemos a la chiquito, conectado a la pila. Ya lo cargamos. Ahora desconecten la batería. Lo conectamos a la batería, se carga y lo desconectamos de la batería. Ahora, ¿qué pasaría? No lo hagan. Quiero que lo pronostiquen. ¿Qué pasaría si ahora el capacitor lo hago más grande? O sea, crezco su área y disminuir su distancia. ¿Qué le va a pasar al voltaje? ¿Va a crecer o va a disminuir? Sí. A ver. ¿A cuánto se fue? 0.765. Exactamente. ¿Estamos? Sí. Ok. Seguimos con curso igual a C por B. ¿Qué pasa? Ahora tenemos el capacitor más grande conectado a la batería, ¿no? Pregunta. ¿Qué pasa si yo varío al capacitor, pero le dejo la pila puesta? ¿Ahora qué se queda igual? El voltaje. Ahora el voltaje, exactamente. Entonces, si dejo la pila, aquí sería sin la batería, ¿no? Pero con la batería, ¿cómo le ponemos? Con la batería, ¿quién es constante siempre? El voltaje. Voltaje siempre sería constante. Entonces, ¿quiénes tienen que variar para que se quede igual? La carga y las armas. No lo vayan a notar. Pero si la pila se mantiene conectada, el voltaje se va a quedar igual. Y ahora sí que hay quien mueva la carga. ¿Sí, escuchó? No están conociendo los secretos de la electricidad. Si la pila se mantiene conectada, el voltaje no puede cambiar. Porque la chamba de la pila es mantener el mismo voltaje. Lo que cambiaría sería la carga y la capacitancia. ¿Estamos? Sí. Ok. Ahora vamos a la simulación. Y abajo está de capacitancia. Y al lado tenía uno que decía bulbo. O algo así. Light bulb. Hay un foquito. ¿Ya lo vieron? A ver, cambien al foquito. Todos. Está. ¿Ya tenemos todo el foquito? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la chamba del capacitor? Fíjate. Ahí tengo un interruptor que primero, este es como el problema que estuvimos viendo en la clase pasada. Primero cargamos el capacitor, ¿no? A ver, cárguenlo. O sea, conectamos el capacitor a la pila, que ya está así por default. ¿Sí estamos? Ok, activen carga, el medidor de carga y el medidor de energía almacenada. ¿Ya lo tienen? Ok, si yo así, ahí aumento el voltaje, ¿qué está pasando? Se carga el capacitor. De hecho, del lado derecho, hay una opción que dice Electric Field, y ahí podríamos ver cómo se pone relleno de campo eléctrico. ¿Sí lo ven? Ok. Quiero que hagan el capacitor lo más grande posible. O sea, lo estiramos, se mantiene el voltaje porque está conectado y lo hacemos más chiquito. Ok. Ahí ya está cargado el capacitor. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros cambiamos el interruptor hacia el foco? ¿Qué va a pasar? Se prende. Ahora el capacitor le pasa la carga al foco, lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que el capacitor llenaba los otros capacitores. ¿Qué pasa? Cambian el switch. ¿Y qué pasa? Pero, Carga. ¿qué está pasando ahí con la energía? Se está convirtiendo en calor. Bueno, en realidad dicen en luz y calor, ¿no? Porque esa es un... Ok. Regresamos. Si ya se apagó el foquito,
regresen el capacitor a la pila, pero ahora quiero que lo hagan el más chiquito posible y repitan. ¿Qué pasa si ahora hago el capacitor más chiquito posible? O sea, lo hago menor área y más separado, ¿no? Y ahora lo cambio. Se descarga más rápido. ¿De qué depende el tiempo de encendido? El tiempo que está encendido el encendido del bombito. De la capacitancia, ¿no? Entonces, a mayor capacitancia, más tiempo quedaría encendido el bombito. Cari, ¿me ayudas con la luz? A ver. Les platico que los aviones, chavos, tienen un código de luces para saber si el avión está volando hacia ti. A ver, Kevin, ayúdame a explicar eso. Hay poquitos que te indican si el avión viene hacia ti, si va para allá, si va hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo sabemos, Kevin? El verde es la derecha, Ajá. el rojo es la izquierda. O sea que si veo verde, rojo, el tipo viene hacia mí. Y si veo rojo, verde, o sea, al revés, el avión se aleja. ¿Estamos? O sea, hay unos colores de luces que los aviones usan para saber para dónde vas. Y hay otros que están haciendo que prenden y apagan. ¿Sí han visto? A ver. ¿Cómo funciona eso? Resulta... Son las intermitentes del carro, justamente. Y ahorita te las voy a explicar. Rápido, antes de que regrese. Es el tiempo. A ver. Dejen la cuerda arriba. A ver, les platico. Existe una lámpara, chavos, que está fabricada así, mira, pon atención. Tiene dos electrodos, o sea, tiene dos alambres separados a una distancia calculada, y eso está dentro de una ampolla de vidrio. ¿Estamos? Y adentro lo llenan de gas. No gas natural, no van a ser tacos, ¿no? O sea, es un gas inerte como podría ser el xenón. Resulta que, en principio, la corriente, las cargas podrían moverse por aquí, ¿o no? Si está bien, aquí no hay nada. ¿Se pueden mover por ahí? No. Entonces, esto está diseñado para que yo empiece a aumentar el voltaje, lo aumento. Aumento mucho el voltaje, y cuando las cargas ya se juntaron mucho aquí, van a ionizar el aire, bueno, van a ionizar el gas, lo convierten en conductor, sale la chispa y es cuando prenden. O sea, estoy rompiendo la rigidez dieléctrica del gas. ¿Sí me siguen? Entonces, estos poquitos, por lo general, prenden si tú les pones un voltaje mayor o igual a 80 volts. Si no, no se genera el suficiente campo eléctrico para que prendan. Entonces, ¿cómo funcionan las luces del avión en las alas o incluso en las intermitentes de los coches? Cuando yo cierro el interruptor, fíjate que lo cerramos, la batería, ¿para dónde va a mover las cargas? A fuerza lo tiene que mover para acá porque aquí no se puede mover, ¿verdad? Entonces, la batería va a empezar a llenar el capacitor. ¿Y qué le pasa al voltaje del capacitor? Va que, pues si estaba vacío, ¿cuántos volts tiene? Cero. O sea, si está vacío, su voltaje es cero. Pero conforme la batería le va aventando cargas, el voltaje va a subir hasta querer llegar a ¿cuál? Al voltaje de la batería. Entonces, imagínate que usamos una batería de 120. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir el voltaje del capacitor? Desde cero, él va a querer llegar ¿hasta cuánto? 120. Hasta 120. Pero ¿qué pasa cuando llega a los 80 volts? Porque en paralelo, los voltajes, ¿cómo son? Iguales. ¿Y qué le pasa al gas cuando llega a los 80 volts? Se vuelve conductor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a aumentar, y cuando llega a 80 volts, pues el capacitor manda el chanclazo para acá. ¿Y qué va a hacer el foquito? ¿Y qué pasa con el voltaje del capacitor mientras se prende? ¿Y qué le pasa al campo eléctrico al foquito? Ya no alcanza a prender, entonces el foquito se va a apagar. Y en eso, la pila, ¿qué va a hacer? ¿Y luego? ¿Y cómo le hago para que se mantenga prendiendo y apagando el tiempo que yo quiera?
Sí, está conectado, pero ¿están de acuerdo? Que el valor del capacitor me va a decir qué tan rápido parpadean o si lo hace despacito, ¿no? Así funciona el terminal. Eso utiliza el capacitor. Dale, copia, por favor. David, por eso cuando, por ejemplo, a los zules se le rompe una direccional, la otra prende y apaga más rápido. Es correcto. ¿Sí? Y no a los usos, a todos los coches. Porque esto lo vemos en la circuito CA, en la de esta que viene en la otra materia. Y aquí ya les explico que esto en realidad trae una ecuación diferencial atrás, ¿no? Y en la ecuación diferencial viene que no solo es la capacitancia, también depende de la resistencia que tengan los cables. Entonces, ahí cuando se funde uno, pues la resistencia cambia y la frecuencia de parpadeo. Hay muchas cosas por aprender todavía, chicos. Ok, vamos al problema 8, por favor. Mario, vamos. A ver, copien el problema 8, por favor. Entonces, eso es lo que ven en el examen, no lo vayan a platicar, chicos. Ok. Dale. Yo les digo a la otra. No. No, lo pausamos. Para que no lo digan. A ver. Dice que el capacitor es de placas paralelas y está usando vidrio. Ojo, la constante K del dieléctrico, siempre nos la tiene que dar el problema. ¿Va? No es de que me las tengo que aprender todas, no. O sea, ya el problema te tiene que decir, por ejemplo, ahí me está diciendo que estoy usando vidrio, entonces ya sé que la constante K es de 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el problema? ¿Qué está pasando? Primero se carga, ¿no? Y luego, ¿qué le hacemos? Desconectamos la batería. Ok. La batería no va a estar, entonces se tiene que mantener igual. ¿Quién va a cambiar? Cambia la carga. Desconecto la batería. ¿La carga tiene quien la mueva? No, la carga se mantiene la carga. Se mantiene la carga, pero va a variar el voltaje y la capacidad. ¿Estamos? Perfecto. Entonces dice que el capacitor se carga con 1.5 voltios. Después se desconecta la batería. Ahí ya debo de identificar que la carga ya no se puede mover. Yo quito la batería, la carga ya no se puede mover. Y luego le quitan el vidrio. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa al momento de retirar el vidrio? ¿La capacitancia va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. A ver, ¿quién puede guardar más carga? ¿Un capacitor vacío o con un vidrio? Pues con el vidrio, porque le estamos poniendo un dieléctrico, ¿no? Sí. Si nosotros le metemos un dieléctrico, pues su capacitancia aumenta, o sea, porque podemos guardar más campo eléctrico. Entonces, a ver, vamos a pronosticar antes de hacer cálculos. Yo lo cargo con el eléctrico adentro, o sea, tengo mucha capacitancia. Después desconecto la batería. Ahí ya sé que se mantiene la carga y va a cambiar el voltaje y la capacitancia. Si yo quito el vidrio, la capacitancia que va a hacer va a disminuir. Entonces, ¿quién tiene que aumentar? El voltaje. ¿Sí? ¿Mazo? Sí. Vamos a escribirlo porque son muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y luego se le olvidan, hermanos. ¿Quién es? ¿Por qué siempre viene? Ok, a ver. Vamos a hacerlo por partes, dijo ya que el destripador. Cuando conectamos la pila vamos al paso 1, chavos, al paso 1. Dice que el vidrio tiene una constante de ¿cuánto? De 3, ok. Y la batería es de 1.5 voltios. Entonces, con eso
me dice que el capacitor de placas paralelas, bla, 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 tiene una capacitancia de ¿cuánto? El problema me dice que iniciamos con una capacitancia de 6 microfaradios. Pregunta, con esos datos que tengo, ¿cuánta carga está guardando? C por B. La carga sería C por B, o sea que son 6 microfaradios por, no por, bueno, sí, por 1.5. Yo dije, ¿por qué 9 son 1.5? Son 9 microcoulombs. Pregunta, ¿esa carga va a cambiar durante todo el problema? No, porque se cargó y quitamos la batería, ya no hay manera de que se quite. Eso anótenlo, por favor. Es más, aquí vamos a ponerlo. La carga no cambiará porque, ¿por qué? Porque se desconectó la batería. Ok. Entonces, el tipo se queda, lo voy a poner aquí con un marcatextos. El tipo se queda con 9 microcoulombs e inicia con un voltaje de 1.5 y una capacitancia de 6. Desconecto la batería. Ahora, ¿qué pasa si retiro el vidrio? ¿Qué va a cambiar? La capacitancia, o sea, ¿cuál sería la capacitancia? Le voy a poner CO o capacitancia del vacío o del aire. ¿Cómo lo calculo? El profe me puso una formulita hace rato, me dijo que la capacitancia era multiplicar K por la capacitancia del vacío. Entonces, ¿cómo calculo la capacitancia del vacío? Pues divido entre K. Entonces, ¿de ahora de cuánto va a ser? Serían 9 microcoulombs, digo, 6 microfaradios, ¿no? 6 microfaradios entre los 3 del vidrio, o sea que al momento de sacarlo, la capacitancia va a disminuir. ¿Quién tiene que subir? El voltaje. ¿Qué tanto va a subir el voltaje? Les dije, el voltaje es el voltaje en el vacío sobre K. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje en el vacío? Pues K veces el voltaje con el dieléctrico, ¿no? O sea que serían 3 por 1.5 volts. O sea que el voltaje se va a ir a 4.5 volts. ¿Y la carga? ¿Vacío? ¿Chucho? Sí, 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 ya vi que andas en otro planeta. Ya regresaste. Houston llamando a Chucho. Houston. ¿Dónde? ¿En dónde? No sé de qué hablas. A ver, Zavala, ahora me dices la carga. Oshin. No calcules nada. 9 microcoulombs, lo acabamos de escribir arriba. ¿Estamos? Ey, entonces, ¿qué le pasó a la capacitancia? Disminuyó porque le quité el dieléctrico. El voltaje tuvo que haber aumentado para que la carga se mantenga igual. ¿Sí estamos bien? A ver, ya nada más para acabar aquí. Dato interesante. ¿Qué pasa con la energía arriba y abajo? ¿Cómo sacamos la energía arriba? ¿Cómo era? Un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces sería un medio de 9 no, mentira, 6 microfaradios por 1.5 volts al cuadrado. ¿Y la energía abajo? ¿Cómo sería? Un medio. Ahora la capacitancia vale 2. Y el voltaje sería 4.5 al cuadrado. No lo sé. ¿Arriba cuánto da? 6.75 por 10 a la qué? O sea, microjoules, ¿no?
microjulios. ¿Y abajo? Aumentar energía por haberle sacado el ¿cómo se llama? El dieléctrico. ¿Va? Cópienlo, por favor. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Ok. ¿Seguros? ¿Sí? Sí. Vi que estaba así como que guardando. A ver. Vamos con el problema 9. Problema 9. ¿Qué pasa si tenemos dos dieléctricos diferentes? ¿Se pueden sumar? ¿O se derivan o se integran? ¿O qué pasará aquí? Dice, el espacio entre las placas de un capacitor de placas paralelas, oh, qué puntería, está ocupado por dos bloques de material dieléctrico. Uno tiene constante K1 y otro tiene constante K2. El espesor de cada bloque es el mismo, o sea que los dos miden D. Y cada uno llena el volumen entre ellas, o sea que los parámetros del capacitor es el área. Pero fíjate que si están ocupando el mismo volumen, es como si estuviera repartida el área a la mitad, ¿no? Mitad. Vale. Entonces, ¿qué hacer cuando tengo dos dieléctricos diferentes? El chiste sería ver qué efecto tiene mezclarlos así. ¿Ok? Pregunta, si no estuviera lleno de nada, estaría en el vacío, ¿sí o no? Vacío. ¿Cómo sería la capacitancia del vacío? Dice que es un capacitor de placas paralelas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula de placas paralelas? Le voy a poner aquí en el vacío. En el vacío, la capacitancia es epsilon 0 por el área entre la distancia. Esta sería la capacitancia que tiene ese capacitor si estuviera vacío. ¿Sí me sigues? Aquí, ¿cuánto vale la K? ¿O por qué no le escribo? Porque aquí la K vale 1. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Ok. Entonces, teniendo esto en mente, quiero que vean lo siguiente. Yo podría traer un cuchillo y partir el capacitor aquí a la mitad, como si fuera una torta y le voy a dar la mitad a mis amigos, ¿no? Entonces, si lo parto, me quedaría una mitad, tendría el dieléctrico K1 y la otra, salud, y la otra mitad tendría el dieléctrico K2, ¿me sigues? Vale. Pero están conectados así, porque estas placas se están tocando y estas placas se están tocando. Entonces, ¿qué tipo de conexión tendría yo aquí? Están conectados en paralelo. O sea, realmente yo aquí le voy a llamar C1 y a este le voy a llamar C2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la capacitancia total si están conectados en paralelo? La suma. Perfecto. Ok. ¿Cuánto vale C1? Maximus anda con todo. ¿Cómo sería la capacitancia C1? K1. Sí, porque tiene el material, epsilon 0, por el área, pero el área nada más es la mitad, ¿no? Entre la distancia. ¿Sí estamos? Y luego, ¿cuál sería el del segundo? K2 por epsilon 0. ¿Sí o no? Vale. Entonces, una vez que ya tengo esta expresión, lo que voy a hacer es tratar de factorizar el capacitor vacío.
O sea, a esta expresión que tengo aquí, chavos, ¿cómo le escribes si yo te forzo a que dejes afuera así? ¿Qué tengo que poner entre paréntesis para que sea lo mismo de acá arriba? O sea, lo factorizo. ¿Qué escribo? ¿Eh? ¿No? ¿Estamos? Sí. Ok. A esta de aquí, esto que está de este lado es el capacitor vacío. Entonces, si te pones a pensar un poquitín acá, yo tendría ACO, o sea, epsilon 0 por el área entre la distancia. O sea que esta de aquí sería la K resultante de haber mezclado los dos materiales, ¿no? ¿Estamos? Entonces, tenemos esto así. ¿Qué pasa si yo tengo las dos placas? Es más, las voy a poner así, verticales. Y resulta que lo lleno aquí con un líquido. Lo lleno con un líquido que tiene una K de 7. Y acá arriba lo dejo vacío, lo dejo con aire. ¿Cuál sería la K resultante de tener estos dos? Pues tendría que poner la K del aire, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Más la K del líquido entre 2. ¿De cuánto sería? De 4. O sea, tener aire y el otro material juntos, justo a la mitad, es equivalente a tener una K de 4. ¿Sí me siguen? Ok. ¿Por qué les digo esto? Fíjate. Importante. Importante. Imagínate que tenemos que medir el combustible que hay en el avión. Ustedes han de saber que el combustible del avión se guarda en las alas, ¿no? En las alas, ok. Entonces, imagínate que está el ala y el queroseno, que es el combustible que utilizan los aviones, está así. Entonces, si yo quiero medir qué tanto combustible tiene, pues yo podría calcular el volumen y lo saco con la altura que tiene, ¿sí o no? Eso es muy fácil de medir si el avión no se mueve. Pero ¿qué pasa si se va moviendo en vuelo? Pues realmente se va a estar moviendo y tú no puedes poner una regla y decir, tengo tanto, porque eso se está moviendo. Pero si te das cuenta, tengo una mezcla de aire, si está vacío, y abajo estaría el combustible, ¿no? Entonces yo de alguna manera podría combinarlos y medirlos. Entonces, hay medidores de combustible que son capacitores, como los que tienen los aviones en las alas. Entonces, por eso les digo de mezclar dos dieléctricos, porque un dieléctrico vendría siendo el aire y el otro dieléctrico sería el queroseno, ¿no? Entonces, ahorita vamos a sacar un problema de esos. Pregunta, si los pongo así, ¿cómo sería su capacitancia y su K equivalente? Ahora los dos dieléctricos tienen la misma área, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? Ok. ¿Quiere pasar? ¿Vale? No, dijo que quiero pasar. Es todo, Max. Sin miedo al éxito. El que nada sabe, nada teme. Oiga, no. Sí. Copiar tu cuaderno, ¿no? Vamos a ver cómo está. Vente. Tienes a Chucho aquí supervisando la obra. ¿Qué miedo puedes tener? Tiene razón. A ver, están las dos placas. Y los dieléctricos están a la mitad, ¿verdad? Sí. O sea que de aquí a aquí tendríamos al K2 y aquí tendríamos al K1 que hasta lo ponemos de otro color. Sí, pues por ejemplo. No. K1, ahí está. Entonces, esto mide, si está a la mitad, de medios, ¿no? De medios. Y aquí, pues tienen esta, en defecto y en defecto. Fíjate. No, porque no ves que solo. No sé qué son. ¿Cómo los separamos? ¿Qué tipo de conexión tendría? Es como ponerlos en serie, ¿no? Entonces, a un lado dibuja un capacitor, uno solito,
Uno solito. Ajá. Y ese estaría relleno de K1, ¿no? A ver, agarra tu plumón rojo para hacernos más didácticos. El profe. No, 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 ya. Te acabo de sentenciar a que seas profe. K1. K1, ajá. K1. Y abajo estaría en serie el otro, ¿no? K2. Los demás en el cuaderno. Ahorita voy a cambiar al profe, ¿eh? Al que vea que no está escribiendo, lo paso al frente. Ese sería K2. Ok. Cuando están en paralelo, digo, cuando están en serie, ¿cómo se junta? El producto entre la suma. Bueno, antes de eso, ¿cuál sería la capacitancia de este de aquí? Escríbeme aquí por un lado. C1, ¿a qué sería igual? C1. ¿A qué sería igual? Al dieléctrico, ¿cuánto va el dieléctrico? K1, ¿no? A C1 le toca K1, ¿no? K1. Sería K1 por epsilon 0. Epsilon 0 por el área. El área es A. Por el área Entre la distancia, ¿pero a qué distancia está? De medio. Fácil, ¿no? Ahora dibuja, escribe la capacitancia del de abajo. ¿Cuál sería? C2 sería igual a qué? C2 sería igual a K2 por epsilon 0 por el área. ¿Ok? Ahora sí, ponme la formulita de los capacitadores en serie. ¿Cuál sería? Ahorita vas a jugar al problema. Dale, ¿cómo no? No sé, te voy a regresar a ¿cuál es el cero? El de nivelación. Yo también voy. ¿Cuál es la capacitancia total? Es el producto entre la suma, entonces multiplícalos. Sería. Bueno, podría. O también. A ver. ¡Ah! Cuando el profe sabe que existía. ¿Y en calculadora? También. ¿Qué hacen? Nada, ya vi. Solo para que lo juegues, Max. Me pone nervioso ¿Por qué te pones nervioso, Max? porque Ven a robar y que nos cachen. ya no quiero bloquear. Venga, algún día van a tener que exponer un proyecto. Personas que lo pongan nervioso. Es más, mira, se va a quedar presionando. No haga eso porque no lo voy a ver. Se chivea. Tópese el foto, exacto, seguro. ¿Verdad? No me confundas. Más bien. ¿Ya dos? Para no dormir. La suma. ¡Ay! Y estira la mano así para que vean que no estás temblando. Control y dominio total de la situación. Todo está aquí. Todo está aquí. ¿Qué sigue? Parque Blanco. O. Árale, Chucho. Te tocó el álgebra. Vas. Le dio Paulín y le decía. ¿Ah, sí? Sí le sabe. A ver, los demás, ¿cómo van? ¿Ya los sacaron? A ver, multipliquemos. Maestro. Acuérdate que hay que factorizar el. A ver, chicos, ¿cuál sería el capacitor del vacío? ¿Este cero cómo sería? Epsilon 0 por el área entre la distancia. Esto lo tengo que factorizar de lo que salga de ahí, ¿no? Ah, sí. Esté feliz. Qué bueno. A ver. De ambos lados, ¿no? Primero arriba. Primero arriba. K1, K2, ¿no? A uno,
Sí, ¿no? Porque están multiplicando. Vamos bien. Epsilon 0 por epsilon 0. El chavo se pone nervioso, no digo que son 2. Ya me puse nervioso. Ok, me voy a poner a los nervios. Epsilon por epsilon. Ay, mendigo. Es diferente estar aquí enfrente, ¿verdad? Sí. Busca uno a dos. Busca uno a dos sobre. Chavo sabe. Memorizar. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, está bien. Y eso multiplica bien. Epsilon 0 entre D, pero de medios, ¿no? Así es. Ok, ¿y qué se puede cancelar con el de arriba? El área cuadrada se va. Ajá. Ah, sí. Ahí está, ¿escuchó? Y un epsilon cero, sí, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí. Abajo, tiene que darle los datos. Ahí está. Ay, pero. No. Impresionante. Sí. Impresionante. Pensar. De Puerto Rico. Ya, nomás acomódalo, ¿no? La ley del sándwich. Dos. No. Y queda cada dos de cero por área sobre. Así. Ajá. O sea que es el público. Después la de secundaria, ¿no? A ver, primero arreglen de arriba. Ah, ¿Qué le pasa al de medio? Si el 2 está hasta abajo, ¿va para dónde? Para arriba. O sea, quedaría 2. K1, K2, ¿no? Sobre cada dos, multiplicando, ¿no? Ajá. 420. Por epsilon 0. Por el área entre la distancia. Sí. Ahí, el área y entre la distancia. Entre. Ahí. Ah, eso. Sí, acá estaría K1 más K2, ¿no? Abajo dividiendo. sí. No, pero ya divídalo aquí, ¿no? En efecto, la K resultante. ¿Cuánto es la K efectiva aquí? Esa sería la K resultante. Otra vez, si mezclara, por ejemplo, vidrio con agua, mitad vidrio y mitad agua, ¿cómo sería? El aire es 1 y vidrio es 3, ¿no? O sea que serían 2 por 1 por 3, entre 1 más 3, ¿no? ¿Cómo? A ver, va de nuevo. Sí, si K1 es el aire Ajá. y K2 es vidrio, ¿cuál es el resultado de mezclar esos dos? Pues serían 2 por 1 por 3, son 6, ¿no? Entre 4, 6 cuartos. 6 cuartos. Ese sería el equivalente. ¿Estamos? Sí. Bueno, ok, ¿no? ¿Ahorita se ve todo? Sí. Se me quedaron la mitad también. A ver. Equipos de 3, ya no de 2, porque les voy a poner uno difícil. Va, a ver, de examen. De examen. Examen, a ver. Voy a poner así. Así. Este tiene un área de 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados.
Este va a tener un K de 2.5. No, ya. Este es un K de 3.7. Y este de acá. No, pero no es que no De aquí hasta acá mide 1 milímetro. De aquí a acá 0.8 milímetros. Y de aquí a aquí 0.2 milímetros. ¿Cuál es la capacitancia total? Sí, se me acaba de ir. Están a la mitad, ¿eh? ¿Cómo que a la mitad? Sí, o sea, esto de aquí a aquí. A los de serie van al mismo. De aquí a aquí es a medios, ¿no? Ya. Pensé que los otros. Ya no había sacado. Gracias. Ay, gracias. Alguien sacó los otros. Ya sé. Milímetro. Es el guapo. El Max podría caer en el perpetuo por trato de legislación. Bueno, sí. Pero Ya, sí, como en las dos, tres casi. Yo sé que no ver. Se me hace que llegue. No, si hubiera sido una la reina sería. Ah, bueno. es que daría. Este y los dos están sabes que acuérdate que la lista lo dice. Uno podría ser estoy estado un poco pero entonces yo quería, primero quién quería acercarme ¿cuál es ahí? No podemos déjame ver mira, tendrías que sacar el financiero a eso. Es que puede venir. Y de este lado, entonces sería 14, lo sé, pero no pero ¿cómo lo ves? ¿Es financiero área?
Ah, sí, no voy a hacer un mi celular. Ah, eso sí, eso es. Ah, pues sí, Que ponemos una receta. Sí, no, pues, es que profe, es igual, se ve. Le da el sol de la universidad. Ya no tienes que aprender la ventana. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? A ver, Navi. ¿Qué nada más? Igual que a ver, pregunta. Lo que tenemos en realidad. Hay que ponerle por ejemplo, eso es que estás usando primero y luego baja. Entonces ya terminamos. Con 0.5, entonces a ver, pues, ¿por qué dentro de dos pide el siglo? No, es que ya te están usando la clase, ya después del torneo, y nos valió primero, este de este lado y el también ustedes están. Este de este lado, porque hicimos el cuadrado. El área está mitad. O sea, si es el área mitad, está ahí, le llevas. No, por ejemplo, ya está mejor calcula las circunstancias. Digo, tú puedes, de hecho, dos horas de aspectos de este lado está en a 2000 estás mandando digo, una ruleta, mejor saca cada uno de los valores. Pues sí, porque no es una de esas. No es una demostración, pero no es nada más que el valor del uno. Sí, porque si no, es el riesgo de que te equivoques en acá. Sí. Es encargo. Entonces no, que ya te lo para yo lo Y la fecha bien grande. Ahí pasa. Entonces sacamos las cosas. Ahora no podemos monitorear. A ver, es que la fecha y que claro, yo la voy a de 7. Vale, no va a tener Ah, pues no, se tenga que la cogieron del 7. No me preocupes. Vamos a ver esa bala. Como bien. Es áreas, es Esa. Es un riesgo innecesario. Pero pero te va a echar más. La capa está Algo más fácil. era con la que preguntaste tú por acá y esto, ¿no? También tenemos Acá uno y el otro y acá dos. Mira, sí se le encuentra pero piensa
El M de 100 puede poner con los 3 milímetros por encima de la peschica. Entonces tenía un Sí, porque si fuera un sí sería pues, es 0.4 si no va a o menos 4. no sé, yo me voy a Pero hay que estar abierto a aprender alguna cosa. Y se hace más poderoso. Oye, pero es la capacidad de total. O sea, que vale. Esto aquí arriba también. Pero sí, te sale menos 9. A ver, 2.5 por exposición 0 por el área. Bueno, la pregunta es: ¿qué es la serie? El área 3. Es que no, Es 2 entre 2, ¿no? O sea, sería 1 de 7, ¿verdad? ¿Cómo es? No, anterior es 0.9. Ah, bueno, 0.2 ahora para. Pero sí, no. Y abajo me salió. No, porque esta fórmula la sacamos cuando nosotros estábamos en la primera clase. Entonces, aquí para la realidad se tiene que a ver, ¿cuánto vale la capacidad de 4 K1 que sería K1 que sería este 3 el 0 por el área este de aquí. ¿Cuánta área tiene? ¿Cuánto? 1 por 10 menos 4 la distancia que cada distancia es el primer. Por eso ya tienes que hacer uno, sacas entre 2, sacas entre 3 y es el primer chico de los 6. Sí, sí. Sí, a la menos 3, ¿no? Mili. Con este le gusta más poner este menos de. Pero como da igual. 2.2 por pero le sale 2.21 por 10 a la menos 12. Sí. Perfecto. Voy. Pero eso de que lo saquen, ¿cuánto vale? ¿A medio? ¿Cómo se puede? Este de hecho, ¿cuánto vale? Busque mal que pega, cariño. 0. Entonces serían 2.5, ¿entendiste? 2.5 por el área, este pedazo amarillo pasaría epsilon de cada uno ahí en medio, anotaré eso, y qué distancia tiene de 5, me da 150, para que estés con 4 y ahí no tienes la distancia de este más. Y luego saca la mano, y ya cosa de este. Ah, ok, está claro. Y no hay que, con las chats no vas a hacer nada, tienes que sacar las cosas. El primero 2.21 por 10 a la menos 12. El segundo 1.64 por 10 a la menos 12. Sí. Los dos. A la menos 12. Y el otro sería 7.75 por 10 a la menos 12. A mí sí me salió todos, bueno, me salieron diferentes cosas. A ver, déjame ir anotándolo en la presentación de una vez. Mira, 7.21
Lo que nada más y sumas los resultantes de los 6. A ver, Nada más 3 y 2. se supone, chicos, lo voy a escribir aquí en la presentación. Se supone que es un circuito que tiene un capacitor a la izquierda y tiene conectado dos capacitores en serie, ¿sí o no? Hasta ahí estamos bien. Ok, el amarillo. ¿Cuánto vale la capacitancia amarillo? Lo voy a poner en amarillo. Sería, ok, pero ¿cómo lo sacamos? 2.5, que es la K, ¿sí o no? Por epsilon 0, por el área, que sería la mitad, o sea que es 1 por 10 a la menos 4, y a esto lo divido entre la distancia que tiene, que sería 1 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Ok, y esto es lo que daba 2.21 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Vale, vamos con el capacitor naranja. El capacitor naranja, ¿cómo sería? Serían 7 por epsilon 0 por el área, 1 por 10 a la menos 4, porque también está a la mitad. ¿Y este qué distancia tiene, Navi? 0.2 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? ¿Cuánto da este? ¿Cuánto le da el naranja, el de 7? O sea que serían 30 por 10 a la menos 12. ¿Lo compras? Y ahora faltaría el azul. ¿Cómo calculamos el azul? Sería 3.7 por epsilon 0 por el área. ¿Sigue teniendo esta área? Entre 0.8 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Cuánto da? Dime. ¿Tienen la misma área? ¿El área es esto de aquí? Sí, lo que está cambiando es la distancia. Lo que está cambiando es la distancia. Entonces, ¿cómo sería la capacitancia total? Salud. Salud. Sería primero resolver el serie y luego en paralelo con el otro, ¿no? O sea que la capacitancia total sería el serie, que sería multiplicar 30.9 por 10 a la menos 12 por 4.09 por 10 a la menos 12. Y esto entre la suma, porque cuando están en serie es el producto entre la suma, ¿no? 30.9 por 10 a la menos 12 más 4.09 por 10 a la menos 12. Y lo que me salga de eso, le tengo que sumar los 2.21 por 10 a la menos 12, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la capacitancia total? 5. ¿Quién confirma? Por 10 a la menos 12 faradios. Sí, claro, claro. Y ya nada más ahí lo partes en cómo estén los dieléctricos. A ver, ya nada más una cosa y nos vamos. Me pagó mi teléfono. A esto me refería con sacarlos antes de estar todo el desarrollo. Ok, ¿ahí ya tienen el screenshot? A ver, vamos a cerrar la clase. Vamos a cerrar la clase con este problema. A ver, atención todos. Atención todos. Attention. Tengo un sensor. A ver, pongan atención, porfa. Ya con esto cerramos la clase. Problema 11. Atención acá, chicos. Tengo un medidor de combustible como el que existe en las salas de los aviones. A ver si la próxima clase puedo pedir que me presten uno para que ustedes lo vean. En donde es un capacitor y el dieléctrico va a cambiar porque puede estar lleno de combustible, lleno de aire o puede estar
mezclado, ¿no? Ok, aquí está el dibujo. Tenemos el tanque. ¿Qué área tienen las placas aquí? Ayúdenme con el dibujo. ¿Qué área tienen las placas? W por L. ¿Sí lo tienes? O sea, las placas son estas de aquí, ¿no? Miden W por L. Esa sería el área. Y tienen una distancia de separación de... ¿Sí estamos? Ok. Pregunta. Si estuviera el tanque vacío, ¿cuál sería la capacitancia? Epsilon 0 por el área entre la distancia, ¿sí o no? Y si estuviera lleno, sería la K del combustible, le va a ponerse full, sería la K del combustible por epsilon 0 por WL entre D, ¿sí o no? Vamos a ver. ¿Qué pasa si estoy en un punto intermedio? O sea que tengo una H, la H me va a decir cuánto combustible hay en el tanque. Entonces, por ejemplo, cuando está vacío, ¿cuánto vale H? 0, ¿no? Porque H me indica qué tanta gasolina tienes. Y si estás lleno, ¿cuánto vale la H? L, ¿no? L. ¿Sale? Entonces, para que yo saber cuánta gasolina tengo, pues mi rango de H va desde 0 hasta L. ¿Sí me sigues? Va. Entonces, ¿cómo están conectados ahí? ¿Están en serie o en paralelo? A ver, tengo las placas y tengo aquí el combustible y acá tengo el aire. ¿Están en serie? Estas son las placas. ¿Están en serie o en paralelo? Este es combustible y aquí está el aire. El punto de referencia, pues está aquí. Este es A y este es B. Están en paralelo, en efecto. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo todos que está en paralelo? Vale. Entonces, ¿cómo sería la capacitancia total aquí? Pues sería la capacitancia del aire más la capacitancia del combustible, ¿no? Porque están en paralelo, entonces se suman. ¿Cómo sería la del aire? A ver, vamos acá. ¿Cómo se mezclarían? No sé si está lleno o vacío, en un punto intermedio. ¿Cuál sería la capacitancia del aire? Epsilon 0 por el área. ¿Cuál es el área que ocupa el combustible? ¿Cuál es esta área que ocupa el combustible? WH, ¿no? Entre la distancia, ¿sí o no? ¿Y cuál es la que ocupa el combustible? La K del combustible por epsilon 0 y sería L menos H sobre D. ¿Sí me sigues? Total. A ver, factorizo. Bueno, déjenme multiplicar aquí. Me quedaría epsilon 0, WH sobre D, más K. Ah, pero es H por L por W, ¿no? Para que sea área. Entonces sería K epsilon 0 por WL entre D menos K epsilon 0 por WH entre D. ¿Lo compras? O sea, separé aquí en dos, ¿no? Vale, ahora sí, factorizamos, por favor, el capacitor vacío, que sería epsilon 0, WL sobre D. Si lo factorizo de acá arriba, ¿cómo me quedaría? 1. Sí, ¿verdad? Porque ese se repite. Y luego más, te ayudo, la K. ¿Y quién más? ¿Solo la K? A ver, este tiene una L, no tiene una H, ¿eh? Le tengo que poner la L. Ah, bueno, la L sí está, ¿no? La está afuera. A ver, espérame, ¿sí está bien? H omega L. Ah, entonces está mal el primero, a ver. El primero, porque esta es la H, ¿no? Y afuera saqué la L. Entonces, ¿el primero cuánto es? H sobre L, ¿no? Para que se cancelen las L's y arriba quede la H. ¿Sí, no? Sí. Y luego sería, ¿sí, no? Y luego, ¿acá qué sería? K. ¿Así? ¿Seguros? A ver, siento que algo me está faltando aquí. Ok, y luego, ¿menos quién?
A ver, la del aire es epsilon 0 por W por H sobre D, va. Y la de la gasolina sería K epsilon 0 por L menos H por W entre D. Ok, entonces, ¿cómo quedaría, chicos? H sobre L para el primero, ¿no? Y luego, K, pero aquí sería, a ver cómo lo hice aquí, L menos H, ok. Y luego el último. ¿Cuánto? K, H sobre L, ¿así? A ver, algo no me cuadra. Algo no me cuadra. Es epsilon 0. A ver, ayúdenme a checarlo otra vez porque algo no me cuadra. Nos tiene que salir el de acá arriba. Algo no me está cuadrando. A ver, el del aire. ¿Sí tenemos tiempo? Sí. El del aire es epsilon 0 porque no tiene K, 1. Y el aire es este de aquí, ¿no? Es que lo escribí mal, ¿no? Creo que me equivoqué aquí. El del aire tendría que ser como epsilon 0 por el área, que sería, aquí sería el L menos H, ¿no? Este sería el L menos H, ahí está, por W entre D, va. Entonces ahí está, P de ratas, me equivoqué. Y luego el del combustible, este sí sería K epsilon 0 por H por W, ¿no? Entre D. Vale. Ahora sí, vamos a separarlos y quedaría epsilon 0 por L por W sobre D menos epsilon 0 por HW entre D más K epsilon 0 por WH sobre D. Ahora sí, factorizamos el capacitor vacío y ahora sí tiene que quedarnos bien. Aquí sería 1, ¿sí, verdad? Y luego menos H sobre L, ahora sí, más KH sobre L. Ahí está. Va, ahora sí salió. A ver, me quedan 2 minutos. ¿Qué pasa si está vacío? ¿Cuánto debe valer H? ¿Qué pasa si yo pongo un 0 aquí? En donde vea la H. Se va este y se va este. O sea que me queda esto de aquí. Lo mismo que tengo acá, ¿no? Y si lo lleno, H, si está lleno, H, ¿cuánto tiene que valer? ¿Qué pasa si le pongo un L aquí? Queda 1 menos 1 más K. O sea, se cancela esto y me queda esta que tenemos acá, ¿no? ¿Vale? Bueno, ya no me alcanza el tiempo, pero si yo quisiera que el tanque estuviera a la mitad, ¿cómo le hago? H tendría que ser igual a ¿qué? A L medios. ¿Cuánto sería L medios? Ya con este nos vamos, les prometo. 1 menos 1 medio más 1 medio de K, ¿no? ¿Estamos? Entonces, dependiendo del valor de K, yo voy a poder tener diferentes valores de constante. O sea, con el mismo combustible, la K va a valer desde 1 hasta el valor de la K del combustible. Entonces, si yo aplico currículum vitae, o sea, le conecto el voltaje que está ahí, yo puedo convertir de nivel de combustible, lo puedo convertir a voltajes. Entonces, nosotros electrónicos, chavos, usamos los microprocesadores para leer esos voltajes y ya le podemos decir a una computadora cuánto combustible tiene a partir de que tenemos una K que varía. ¿Sale? Bueno, nos vemos mañana. Todo por el mensaje de Chucho. Nada, no te creas. Sale, chicos, que tengan excelente día. No, no puedo. Tendré el poder. A ver, permítame. No es el único. A ver, llegó Almeida, dame chance. Jenny. Sí. Llegó José Juan. Sí. Llegó Anet. Llegó José Gabriel. Monse. Denise no llegó. Karina. No te vayas, Karina, dame un segundo. Y Juan Diego. Sí. Marijose.
Max, Presente. ya, adiós. A ver, señorita, venga para acá. ¿Sabes cuánto tienes de potencia? Tienes 79. Te dije. Nos vemos. No ande pensando, no ande pensando. No ande pensando. No. A ver, si yo te perdono, no es que falta. Tú ya no tienes permiso de perdonar. Te pregunto, ¿te la justifico o vaya? Normal. ¿Qué? ¿A dónde va? No, 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 no. Mira, tus faltas ya te las gastaste. O a menos que me prometas que vas a pasar el examen. Se lo prometo. Voy a ser Si no, vas a reprobar por faltas. se lo prometo. Vamos a sellarlo. Estás sellándolo. Estás sellándolo. Con 8 de examen. Con lo que sea, pero lo pasas. Con 8. Estás sellando el trato. Con 8. Sí. Va. Se lo prometo. Va, acabas de venderle el alma al diablo. Sí, ya lo sé, pero está bien. Vamos a probar. ¡Qué milagro! Cuídate. A ver. ¿Quién era?